Eso sí. Sí, ahí se ve. Así. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Sí, hagamos eso. Profe, entonces, ¿te parece si esperamos 2 minuticos y empezamos? Sí, de una. Listo.
Bueno, profe, yo creo que ya podemos empezar. Entonces, primero que todo, pues, buenas noches para todos. Les damos la bienvenida, pues, a nuestra primera charla del grupo de interés de este semestre académico 2023-1 con el doctor Luis Felipe Cabrera. Esperemos sea muy provechosa esta charla y aprendan demasiado. Cualquier pregunta, por favor, pueden levantar la mano y acá los chicos de los comités del grupo de interés, pues, estaremos pendientes. Y nada, pues profe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido siempre. Entonces, iniciemos. Bueno, doctora Gantía, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Nuevamente es un placer y un honor estar aquí y pues abrir la primera charla del 2023 de su grupo de interés de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero pues que esta charla de dolor abdominal de origen vascular les sea de mucha utilidad para su vida clínica y pues les guste para que pues la puedan aplicar en su día a día, en su práctica médico-quirúrgica. Entonces, bueno, pues primero que todo, esta charla nació el año pasado cuando me invitaron al Congreso Nacional de Residentes de la Universidad de Antioquia de Cirugía General y tuve el placer de ir a Medellín a darla y pues espero que ustedes pues sea de su agrado. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a hablar sobre dolor abdominal de origen vascular. Para esta charla no tengo ninguna declaración ni conflicto de interés. Entonces es muy importante, doctores, que recuerden que en cirugía la madre de la cirugía es la anatomía quirúrgica, ¿sí? Debemos conocer la anatomía para poder establecer procedimientos quirúrgicos, puntos claves para desarrollar una cirugía, puntos críticos, puntos de peligro, ¿sí? Y en dolor abdominal de origen vascular es vital conocer la anatomía, ya que basados en la irrigación del sistema plácnico, ¿cierto? Del intestino delgado, del intestino grueso, pues vamos a tener y vamos a poder identificar los segmentos que están comprometidos y la arteria o la zona que está comprometiéndose en este paciente que tiene un abdomen, un dolor abdominal agudo de origen vascular o incluso un dolor abdominal crónico, ¿cierto? Entonces es muy importante recordar que tenemos en la aorta abdominal nuestra segunda rama de la aorta abdominal, que es el tronco celíaco, ¿cierto? Porque primero tenemos las arterias diafragmáticas y vemos cómo en el tronco celíaco vamos a tener tres ramas, ¿sí? Una que es la esplénica, la gástrica izquierda y la hepática común, ¿cierto? Y después del tronco celíaco viene la arteria mesentérica superior, ¿sí? Y aquí es una cosa muy importante. Entonces, claramente la esplénica irriga parte del vaso y en la cara mayor, la curvatura mayor del estómago a través de la gastroepiploica izquierda y la hepática, la gástrica izquierda irriga la curvatura menor del estómago, la hepática común da la gastroduodenal que nos ayuda, la gastroduodenal derecha que ayuda a parte de la irrigación de la curvatura mayor también del estómago, pero aquí viene una cosa muy importante y es que la arteria mesentérica superior o es la rama principal que nutre y irriga todo el intestino delgado, ¿cierto? El colon derecho, el colon transverso y parte del colon izquierdo y el sigmoide. Pero hay unas ramas muy importantes, como por ejemplo esta, que es el arco de Boller y el arco de las pancreático-duodenales, ¿cierto? El arco de Boller es una rama que se presenta hasta en el 3.5 a 3.7% de la población, que es una comunicación entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, pero también tenemos el arco de las pancreático-duodenales. Además, tenemos entre la arteria mesentérica inferior, que ayuda a irrigar todo el colon izquierdo y parte del sigmoide y el recto superior, tenemos unas anastomosis colaterales, ¿cierto? Que nos van a permitir, ya las vamos a renombrar nuevamente, que nos van a permitir salvar el intestino, tanto grueso como delgado, en caso de embolia, trombosis o oclusión aguda de estas arterias.
¿Sí? Siguiente. Y aquí lo vemos, por ejemplo. Entonces, en este caso, específicamente hablando de enfermedad ateroembólica, ¿sí? Hay que recordar que el segmento más o que más se afecta por ateromatosis en la arteria mesentérica superior y en las circulaciones plásticas son los primeros 2.5 centímetros de la arteria mesentérica superior desde su origen en la aorta abdominal. Sin embargo, también se pueden presentar trombosis local o embolia, ¿cierto? A distancia eh, en estos segmentos. Siguiente. Y aquí estamos lo que les contaba. Entonces, la anatomía y las circulaciones plánicas están bien diseñadas que ha creado múltiples ramas para protegerse de esos posibles eventos ateroembólicos y trombóticos para mantener la circulación y la irrigación del intestino delgado al intestino grueso y disminuir la posibilidad de un dolor abdominal de origen vascular. Entonces, mira, aquí tenemos el arco de Boller, el arco de Río Branco, que es el arco de las pancreático-duodenales, el arco de Riolano, ¿cierto? Que es el que muchos conocemos que es una anastomosis entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, ¿cierto? El arco o la arteria marginal de Drummond, ¿cierto? Que son múltiples anastomosis microvasculares entre la arteria también mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Y vemos que además tenemos arcos infrariolanos, como el arco la arteria de Villemin, que comunica la primera rama de la arteria mesentérica inferior con la mesentérica superior, y también tenemos la arteria aberrante de Moskowitz, que también suple y puede llegar a comunicar aquí lo vemos, la marginal de Moskowitz, mírenla acá, que llega a comunicar también esa primera rama de la arteria mesentérica inferior con la con la eh, con la arteria, la mesentérica superior con la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Entonces, vemos que tenemos una anatomía que está diseñada para y preparada para defenderse de esto, de la isquemia mesentérica. Sin embargo, pues a veces es imposible debido al compromiso agudo y a la disminución masiva del aporte de oxígeno porque hubo un compromiso directo en el tronco de la mesentérica superior, pero realmente se tolera mucho la enfermedad crónica debido a toda esta colateralidad que tiene la circulación esplácnica. Siguiente. Entonces, lo que les decía, entonces, ¿qué tipos de dolores abdominales de origen vascular podemos enfrentar o las causas? Entonces, tenemos una causa de ateromatosa, ¿cierto? Como en los primeros 2.5 centímetros de la arteria mesentérica superior, ¿cierto? Que debe a la angulación que presenta la arteria mesentérica superior sobre la aorta y que ahí se tiende a presentar más riesgo porque es una bifurcación, ¿cierto? De flujo turbulento, lo cual hace que haya más posibilidad de desarrollo de placas y de ateromatosis, ¿sí? Posteriormente tenemos la trombosis, ¿cierto? La trombosis que puede ser local o embólica, ¿cierto? Y también tenemos el bajo gasto, que es cuando se da, por ejemplo, el dolor de origen, el dolor abdominal de origen vascular o la isquemia mesentérica en los pacientes con shock séptico, shock hemorrágico hipovolémico, ¿cierto? Por bajo gasto cardíaco, por hipoperfusión tisular generalizada, lo primero que sacrifica el mecanismo de defensa del organismo es la circulación esplácnica para que ese volumen se vaya hacia órganos más importantes como el riñón y el cerebro, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener también una isquemia mesentérica por bajo gasto o en últimas una trombosis mesentérica que también puede generar debido a no tracto de salida, ¿cierto? Porque llega sangre pero no tiene por dónde salir, el intestino se hematiza y igual vamos a tener también un efecto de dolor de origen vascular con sistema mesentérica de origen venosa. Siguiente. Entonces, teniendo esto claro, debemos recordar que la fisiopatología de un dolor de origen vascular o una isquemia mesentérica se basa en tres mecanismos principales, que es la trombosis o la embolia, un estado hipercoagulable y la presencia o no de vasoespasmo mesentérico, ¿sí? Entonces, claramente eso nos va a generar
oclusión arterial de la circulación mesentérica o una oclusión venosa de la circulación mesentérica o un efecto o una isquemia no oclusiva, como se los contaba, pues simplemente por bajo gasto, por redistribución del volumen y efecto adrenérgico del shock, ¿cierto? Una respuesta metabólica al shock. Entonces, ¿eso qué nos va a generar? Una disminución súbita del flujo hacia el mesenterio y hacia el intestino delgado, el intestino grueso, vasoconstricción distal para compensar esa pérdida de volumen o esa disminución de influjo aguda hacia los capilares, que son la última, el último segmento o los segmentos terminales de la circulación mesentérica, y claramente, pues al haber ya una isquemia y no aporte de transportador de oxígeno, pues eso nos va a llevar a una hipoxia tisular, hipoperfusión tisular, isquemia y posteriormente necrosis. El intestino, tanto delgado como grueso, en promedio tienen una ventana de 3 horas para pasar de isquemia a necrosis, ¿sí? Entonces ahí por eso claramente es un periodo muy corto de isquemia, ¿cierto? Para pasar a necrosis, y ahí va a haber un alto riesgo de síndrome de reperfusión, o sea, de que si nos demoramos en restablecer esta circulación, la liberación de radicales libres por estas células que se están pasando, isquemia, necrosis, haciendo apoptosis, pues va a ser gigante, y si revascularizamos este paciente de forma aguda, pues lo que vamos a hacer es liberar todos estos radicales al torrente sanguíneo y nos pueden generar un síndrome de reperfusión con, por ejemplo, una SRA. Siguiente. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para que un paciente presente dolor abdominal de origen vascular? Primero, mayor de 65 años. Segundo, que sea obeso mórbido, ¿cierto? Un índice de masa corporal mayor de 30, y esto porque claramente la obesidad es un estado de procoagulable, falla cardíaca porque va a favorecer que haya arritmias y haya embolia, enfermedad vascular persistente, o lo que llamamos en el siglo XXI la enfermedad polivascular, ¿cierto? O sea, que haya también enfermedad teromatosa a nivel de ese tronco, de esos 2.5 centímetros de la, de la arteria mesentérica superior, hipotensión sostenida, ¿cierto? Claramente por bajo gasto, un efecto simpático mimético severo sostenido, uso de vasopresores que nos va a generar también vasoespasmo mesentérico y cierre de los capilares mesentéricos, y la imposibilidad para que llegue transportador de oxígeno al tejido intestinal, sepsis, claramente porque puede haber trombosis séptica, y también CID. Y por último, por ejemplo, el uso de balón de contrapulsación, porque también va a disminuir el gasto y el volumen que puede llegar al sistema esplénico. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que debemos tener al momento de evaluar un paciente con dolor abdominal de origen vascular? Entonces, primero, pues hay que recordar que, como se los dije ahorita, pues hay causas arteriales, ¿cierto? Ateroembolia, venosas, trombosis y la no oclusiva. Entonces, la principal causa de origen vascular en el dolor abdominal es, si es de origen vascular, en un 60-70% es de origen arterial. Y ahí vamos a tener trombosis, embolismo, aterosclerosis, vasculitis o disecciones. En la parte venosa ya nos queda del 5 al 10% y son estados hipercoagulables, como por ejemplo la obesidad, el cáncer, el embarazo, o estados proinflamatorios como la pancreatitis o el cáncer, que nos van a generar trombosis portoesplenomesenterica, y los estados no oclusivos, que son el 20% de los dolores abdominales de origen vascular, que ya claramente es por hipotensión, hipovolemia, shock, arritmias. Y hay una serie de dolores de origen vascular que pueden ser mixtos, y claramente ahí vamos a tener la estrangulación, que son pacientes que no tienen como tal una isquemia mesentérica, pero sí desarrollan una isquemia de segmentos específicos del tracto gastrointestinal debido a una obstrucción intestinal por asa cerrada, o sea, a una volvulación o una estrangulación del vehículo vascular de ese segmento intestinal, como lo son las hernias encarceladas y estranguladas, un volvulus del sigmoide, ¿cierto? Una obstrucción de asa cerrada o un ciego basculante que también se puede volvular sobre su mismo eje y también estrangular su pedículo vascular. Otras causas que pueden simular un dolor de origen vascular, pero que no son isquemia mesentérica, tenemos abscesos intraabdominales, angina
aneurisma de aorta abdominal, abdómenes agudos por apendicitis agudas perforadas, pancreatitis agudas, pielonefritis, disecciones aórticas, apendicitis agudas complicadas perforadas, cólicos biliares, síndrome de Boerhaave, colangitis, colelitiasis, volvulus gástrico, sepsis, torsión testicular, entre otros. Entonces, por eso es tan importante siempre correlacionar el cuadro clínico del paciente, el inicio súbito, un dolor severo que no se correlaciona con la clínica, la edad, aplicar los factores de riesgo, ¿cierto? Edad, que tiene falla cardíaca, riesgo de arritmia, fumador, o sea, tiene alto riesgo de ateromatosis, y contrastarlo con la clínica, porque ahí es donde viene la posibilidad de clasificar a ese paciente en un diagnóstico sindromático de un dolor abdominal de origen vascular. Siguiente, por favor. Y pues claramente, como lo vemos ahí, pues son múltiples caras. Nunca olvidar las tres caras, la cara arterial, la cara venosa y la cara no oclusiva, porque dependiendo de eso, el manejo, si ya lo vamos a ver, pues va a ser diferente. Diferente me refiero a que el manejo médico inicial, por ejemplo, en la trombosis venosa, es vital, de una trombosis, de una isquemia mesentérica venosa, es vital el inicio de la anticoagulación, y por otro lado, una no oclusiva, pues es vital la reanimación volumétrica del paciente. Y en la arterial es vital revascularizar al paciente rápidamente, o si no, si ya hay necrosis, pues resecar ese segmento que ya no es viable. Siguiente. Entonces, aquí era lo que les decía para poder llegar a obtener el diagnóstico, que es vital que ustedes armen ese mapa mental semiológico en su cabeza. Y mire, es un paciente que llega con un dolor abdominal severo, que no tiene una explicación clara, pero es agudo y es excruciante, ¿sí? Que está fuera de las proporciones con respecto a lo que el paciente pues tiene. Los laboratorios, leucocitosis mayor de 16.000 a 18.000, hiperlactatemia, un lactato mayor de 2, transaminasas elevadas, ¿sí? Y claramente ahí vamos a asociar los factores de riesgo, si el paciente mayor de 65 años, con falla cardíaca y alto riesgo de arritmias, pues ahí vamos a pasar a establecer que ese paciente, mientras esté hemodinámicamente estable y tengamos tiempo para que tolere la toma de un angiotac, o sea, de un TAC de abdomen contrastado con protocolo de angiotac, o sea, cortes menores de 3 milímetros, para evaluar bien toda la anatomía vascular, arterial y venosa del tracto gastrointestinal, pues nos va a permitir ya establecer si es un embolismo arterial o una trombosis arterial, o es no oclusivo o es una trombosis venosa, y de esa forma evaluar las causas y saber si es posible abordarlo por vía endovascular, o requiere cirugía abierta, o se le puede hacer cirugía endovascular con abordaje laparoscópico híbrido, y si requiere o no resección intestinal o solamente manejo médico con anticoagulación. Siguiente. Y miren lo que les contaba. Entonces, el tiempo realmente en un dolor de origen vascular es oro. Son realmente 3 horas que tenemos de ventana para pasar de isquemia a necrosis. Por eso es tan importante que vemos como la falta de volumen, la falta de transportador de oxígeno, la falta de perfusión intestinal a nivel temprano en el intestino nos va a llevar a una disfunción intestinal, una ruptura completa de las uniones intercelulares del borde del cepillo, que haya translocación bacteriana, producción masiva de citoquinas y una falla microcirculatoria con trombosis microvascular a nivel del mesenterio. Y claramente posteriormente vamos a ver que si pasamos las 3 horas ya vamos a ver un infarto completo de la pared con engrosamiento de la pared de más de 5 milímetros, perforación, peritonitis y falla orgánica y vasoplegia. Entonces miren aquí, por eso la ventana es tan corta, son de 2 a 3 horas, donde vamos a tener todavía viabilidad del tejido, pero que lamentablemente en cualquier momento esas lesiones van a pasar de ser reversibles a irreversibles, y nos vamos y el paciente se va a deteriorar, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar si no detectamos, si no tenemos ese mapa mental en nuestras cabezas? Que vamos a estar en este limbo. Miren como que claramente entre más pasa el tiempo, pues es mucho más fácil establecer que es un abdomen agudo, con un paciente con isquemia y necrosis intestinal, y ya tiene irritación peritoneal, pues el paciente hay que pasarlo y a cirugía, porque es un abdomen agudo, y ahí vamos a confirmar nuestro diagnóstico de un dolor de origen vascular y una isquemia mesentérica. Pero la idea no es llegar acá, porque aquí ya no hay más que hacer sino resecar
y el paciente ya perdió su ventana de viabilidad. Por otro lado, debemos tratar de encontrar a nuestros pacientes acá para poder establecer qué es lo que realmente necesita. Y miren lo que pasa. Si lo sospechamos muy temprano y lo operamos antes de tiempo, pues vamos a perder la oportunidad porque vamos a encontrar todo normal y no vamos a saber qué es lo que está pasando. Y por eso es tan importante establecer bien, basados en el angiotac, los paraclínicos, gases arteriales, lactato, cuadro hemático, PCR, establecer si hay signos de lesión intestinal, ciertos signos de sufrimiento de ASA y establecer si hay necesidad de una intervención quirúrgica temprana para revascularizar al paciente o evaluarlo y no tener que entrar a resecar o a una tragedia como esto que ya es una isquemia mesentérica masiva por una obstrucción del tronco de la arteria mesentérica superior que lamentablemente con necrosis es un paciente que ya no es viable, ¿cierto? Que va a quedar con un síndrome de intestino corto y que posiblemente por la isquemia y la secreción masiva de citoquinas ya está en un shock séptico que no vamos a poder sacarlo de ahí. Siguiente. Y aquí viene lo que les contaba, los predictores, ya factores de riesgo para isquemia mesentérica de dolor de origen vascular, pero ahora vienen los factores predictores para saber si ese dolor de origen vascular nos tiene que prender más las alarmas, ¿cierto? Y necesitamos correr más. ¿Por qué? Porque ya el intestino está en sufrimiento, se está infartando y va a pasar de isquemia necrosis en cualquier momento. Entonces vemos este trabajo publicado en Updates on Surgery en el año pasado, en donde evaluaron más de 9 estudios con 963 pacientes en los Estados Unidos, una edad promedio de 57 años, y vemos cómo establecieron que debemos tener mínimo 8 parámetros clínicos, 7 bioquímicos y 6 radiológicos para saber si el paciente o no tiene signos de sufrimiento de ASA, o sea, está en ese momento de la isquemia y podemos revertirla así, tomando las medidas necesarias, tanto quirúrgicas como médicas. Siguiente. ¿Y cuáles son esos predictores? Entonces, mírenlos acá, que también nos los muestra en este trabajo Emil y colaboradores en el 2018 en el World Journal of Surgery, que son, miren, claramente unos leucocitosis, una leucocitosis por encima de 16.000 a 18.000, acidosis metabólica, ¿cierto? Líquido libre en la tomografía y mucho cuidado si la isquemia es venosa, ¿cierto? Ver el tener trombosis portal y de la vena mesentérica superior al mismo tiempo, también es un factor predictor de mal pronóstico para que la isquemia venosa genere necrosis. Y claramente ver obstrucción arterial en el angiotac. Eso es muy, muy importante. Entonces recordemos nuevamente que usted vea obstrucción arterial en la angiotac directa, leucocitos mayor de 16.000 a 18.000, acidosis metabólica, líquido libre en el TAC y trombosis portal y de la vena mesentérica superior combinada. ¿Listo? Siguiente. Eso lo que debe hacer es prender nuestras alarmas, ¿sí? Para intervenir tempranamente a ese paciente. Y también podemos predecir ese sufrimiento de ASA. Entonces, aquí ya vamos a tener en cuenta la edad, ¿cierto? Con mayor de 65 años, la duración del dolor, si lleva más de 6 a 24 horas, si tiene fiebre, ¿cierto? Si vemos nuevamente líquido libre y lo otro, disminución en la captación del medio de contraste en la pared del intestino, ¿cierto? Y eso nos va la leucocitosis, eso nos va a poder establecer un score para predecir isquemia mesentérica que si va de 0 a 6 es de baja probabilidad, de 7 a 15 probabilidad intermedia, 44%, y de más de 16 una probabilidad alta para isquemia mesentérica y ese paciente hay que intervenirlo de inmediato. Entonces, mucho cuidado con eso. Lactato, más de 2, acidosis metabólica, el líquido libre, la leucocitosis, si el paciente presenta fiebre, la edad mayor de 65 años, la trombosis portal y de la vena mesentérica superior y la falta de captación de medio de contraste en la pared, que nos van a indicar que ese paciente en cualquier momento va a pasar el punto de no retorno en el intestino y ya la hipoperfusión va a pasar a necrosis. Siguiente, por favor.
Y vean cómo los signos radiológicos son tan importantes para identificarlos, ¿sí? Y eso depende del tiempo, y claramente el tiempo en dolor de origen vascular es igual a que se puedan revertir esos efectos o a que no. Entonces vemos que desde el momento en que comienza, del momento, perdón, en que comienza el dolor, ¿cierto? Hay la posibilidad de que si intervenimos adecuadamente a este paciente, médica y quirúrgicamente, el 100% van a revertir la hipoperfusión del intestino, y solo vamos a ver las primeras 1 a 3 horas algo de edema y hemorragia intramural en la pared, y aumento de la captación, ¿cierto? Engrosamiento de la pared. Después, entre las 6 a 12 horas, vamos a ver dilatación con disminución ya de la captación de la, de la pared del intestino, y esto claramente ya indica hipoperfusión e isquemia, que puede terminar tardíamente en fibrosis y estenosis por segmentos cortos de infartos del intestino. Y por último, ya después de 6 a 12 horas, después de 12 horas, vamos a poder tener ya perforación libre con neumoperitoneo, gas portoespleno mesentérico, neumatosis intestinal, o sea, aire que está disecando la pared intestinal, porque debido a lo que les expliqué en la fisiopatología previamente, se perdieron esas uniones intercelulares, hubo translocación bacteriana y las bacterias generaron gas en la pared del intestino, y ya eso nos indica necrosis del intestino, y ya no hay forma pues de poder mejorarlo, y ahí ya pasamos de un engrosamiento mural allá a un adelgazamiento, que ya, pues, debido a que ya la pared está completamente perdida, y ya está en riesgo por el momento de perforación, necrosis, y ya un punto de no retorno. Siguiente. Entonces, en imágenes, recordar que definitivamente el rey, el gol estándar del dolor de origen vascular, se llama angio-TAC de abdomen, ¿cierto? No requiere contraste oral, ¿sí? El contraste oral en este caso solo sería necesario si usted sospecha que el paciente tenga una obstrucción intestinal de alguna causa, ¿sí? O un diagnóstico diferencial. Pero de lo contrario, no es necesario usar contraste oral. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes con dolor de origen vascular? Entonces, mírenlo aquí muy bien explicado en este algoritmo, que es importante que ojalá todos se los lleven, y que ya que la charla queda grabada, lo puedan ver una y otra vez. Entonces, miren, tenemos nuevamente el paciente de 65 años que tiene un dolor de proporciones que es demasiado, es excruciante. Entonces, usted le toma los paraclínicos y evalúa, y los gases arteriales, cuadro hemático, evalúa el lactato, si tiene hiperlactatemia, y evalúa si está hemodinámicamente estable y puede soportar la toma de un angiotac, ¿cierto? Si es así, ese paciente debe ir de inmediato pues a angiotac. Recordad que en el angiotac, nuevamente, aquí son muy incisivos en esto, y uno a veces le dice, no, pero es que como yo no soy radiólogo, yo no tengo que aprender eso. No, todos debemos, como médicos y futuros cirujanos, revisar las imágenes de nuestros pacientes, porque muchas veces pues los radiólogos no son perfectos y a veces se pasan cosas. Entonces, mire, ¿qué vamos a buscar? Edema de la pared, trombosis mesentérica de la vena mesentérica y de la arteria mesentérica, o portal, neumatosis intestinal, gas en el sistema porta, falta de captación del medio de contraste, isquemia, y claramente líquido libre, como lo vimos. El líquido libre es un gran predictor de sufrimiento de ASA. Entonces, ya teniendo a nuestro paciente con el angiotac, entonces establecemos si nuestro paciente tiene signos o no de irritación peritoneal. Si no tiene signos de irritación peritoneal, claramente ese paciente va a ir a angiotac, ¿cierto? Y con eso vamos a establecer diagnósticos diferenciales y posible abordaje si ya tiene signos de necrosis o signos de isquemia. Si tiene signos de irritación peritoneal y está estable hemodinámicamente, sería bueno tener igual el angiotac, a pesar de que ya tiene un abdomen agudo, ¿cierto? Porque está irritado. Pero ¿por qué hay que tener el angiotac? Porque nos va a permitir planear si va a requerir una revascularización mesentérica según los hallazgos en el angiotac. Si está inestable, definitivamente pues debe ir a tratar, y mientras lo pasamos a cirugía, compensar sus comorbilidades, pero ese paciente inestable no va a soportar ni la paroscopia, ni abordaje, ni ningún otro tipo de abordaje, y debe ir a la parotomía exploratoria descompresiva para establecer necesidad de resección intestinal, y posteriormente abdomen abierto con un second look para establecer pues, la progresión de la necrosis y la isquemia. Siguiente.
Entonces, miren, si el angioTAC nos mostró que hay isquemia, signos de sufrimiento de ASA, ¿cierto? Entonces, ahí debemos iniciar de una vez anticoagulación plena con infusión de heparina a 100 unidades, un bolo de 100 unidades por kilo, y posteriormente en infusión. Ver la necesidad si podemos utilizar papaverina para vasodilatar el sistema esplácnico. Si es no oclusiva, claramente podemos mejorar la reanimación volumétrica y fisiológica de nuestro paciente y utilizar papaverina para vasodilatar al paciente. Si es venosa, debemos ver la posibilidad de la anticoagulación plena y la posibilidad de hacer una trombolisis guiada por catéter o no. Si hay una trombosis arterial, nuevamente ver si la posibilidad de tromboembolectomía, bypass o abordaje endovascular por lisis o tromboaspiración guiada, tromboaspiración farmacomecánica, y embólica lo mismo. Podemos hacer abordajes híbridos con la laparoscopia y la parotomía, pero todo depende. Ya, si nuestro paciente estuvo inestable, lo laparotomizamos, nuevamente caracterizamos el tipo de lesión que tenga, y de esa forma vemos si hay la posibilidad o no de explorar los vasos mesentéricos, explorar el tronco de la arteria mesentérica superior según la zona que esté comprometida, y ver si hay la posibilidad de ofrecer algún tipo de revascularización, ya sea por tromboembolectomía, un abordaje retrógrado híbrido que es el ROMS, para poner un stent en todo el tronco de la mesentérica superior, abriéndola de forma retrógrada. Ahorita vamos a ver imágenes, y claramente pues dejar el abdomen abierto para relaparotomizar. Y si es no oclusivo, simplemente vasodilatar, mejorar la reanimación fisiológica y generar un second look con abdomen abierto. Siguiente. Y aquí viene una cosa muy importante cuando operamos estos pacientes con isquemia mesentérica y con dolor de origen vascular de origen abdominal, que solo con ver los segmentos comprometidos ya debemos nosotros, ya conociendo la anatomía que les expliqué, saber qué segmento está comprometido. Entonces miren acá, si yo veo una isquemia completa del intestino delgado más el colon derecho y el colon transverso a través de la cólica media, claramente la lesión, mírala dónde está en el tronco, en esos primeros 2.5 centímetros de la arteria mesentérica superior. Si vemos solamente compromiso del intestino delgado, pero el duodeno está bien y solo hay una parte del colon ascendente, pues ya vemos que ya vamos a tener una lesión mucho más alta por encima de la pancreático duodenal y de la cólica media, porque el colon transverso está conservado, y ya vamos a saber dónde está. Y si solamente está lesionado el ilion distal y el colon derecho, pues es la iliocólica. Y por otro lado, si ya son segmentos cortos o en parches, ya vamos a saber que son ya las ramas terminales, ileales y yeyunales de la mesentérica superior, si el colon está completamente indemne, y lo mismo el duodeno. Entonces miren cómo ya sabemos qué vasos están comprometidos, qué vasos podemos abordar o no, solamente con identificar los segmentos comprometidos a nivel de la laparotomía o la laparoscopia. Siguiente. Y entonces, ¿qué podemos hacer específicamente hablando de la trombosis venosa? Entonces, tenemos nuestro paciente con trombosis portoesplenosementérica, hacemos nuestro track en 3 fases: arterial, venosa temprana y venosa tardía, y descartamos que no sea un diagnóstico de malignidad, porque claramente si la trombosis por malignidad pues nos cambia todo y ese paciente ya va a ir a un manejo mucho más conservador, pero de lo contrario, pues si hay isquemia mesentérica aguda de origen venoso, pasamos a anticoagular pleno a nuestro paciente con heparina no fraccionada en infusión, ¿cierto? Si hay mejoría y con la reanimación volumétrica el paciente mejora clínicamente, descartamos causas como trombofilias y continuamos con la anticoagulación plena. Si empeora, hay que pasar a hacer una flebocabografía, ¿cierto? Y establecer una posible opción endovascular para trombolisis guiada por catéter o trombolisis farmacomecánica. Y si no hay opción endovascular, pues lamentablemente este paciente iría a abordaje abierto con tromboembolectomía, o resección ya si ya el intestino no está viable. Siguiente. Y recordar que el abordaje debe ser multimodal, como aquí se los he venido mostrando. Entonces, ahora vamos a conjugar todo ese abordaje. No solamente el abordaje quirúrgico de abordaje endovascular, laparotomía o laparoscopia, o los 3 en híbrido, sino que además eso debe ir de la mano con el manejo médico. Entonces, miren claramente
cómo debemos, nuestro manejo multimodal debe tener la anticoagulación plena, el abordaje radiológico y la necesidad de revascularización quirúrgica, la resucitación volumétrica y la necesidad de transfusión y mantener una adecuada reanimación fisiológica de nuestros pacientes, de descontaminación oral y digestiva, el uso de inhibidores de la bomba de protones, los antibióticos sistémicos debido a que hay que prevenir esa translocación bacteriana y la necesidad o no de resección intestinal temprana, ¿sí? Para de esa forma darle un manejo completo a nuestro paciente y que no sea solamente pensando en que si el paciente requiere o no revascularización arterial o manejo de la trombosis, sino que todo es un manejo de reanimación fisiológica, antibiótico, inhibidor de la bomba de protones, anticoagulación, el manejo quirúrgico y de esa forma establecer si se puede revascularizar o definitivamente va a requerir resección y un second con abdomen abierto y un sistema de presión negativa para manejar el abdomen abierto. Siguiente. Y vemos que nos muestran los resultados, la evidencia reciente de manejar estos pacientes de origen abdominal, de dolor abdominal con origen vascular, con revascularizaciones. Entonces, miren aquí cómo nos muestra este artículo publicado en el JSBS en el 2022, en mayo, donde vemos una experiencia de 10 años en pacientes con isquemia mesentérica aguda y crónica, 407 pacientes en isquemia mesentérica aguda, fueron el 31% de los pacientes y se pudieron abordar de forma temprana con revascularización abierta hasta un 30% y eso estuvo asociado con disminución en la posibilidad o la necesidad de resección intestinal. Por otro lado, en las crónicas, la revascularización endovascular claramente tiene menores efectos adversos en el posoperatorio, 9% versus 27% con la cirugía abierta, pero tiene la cirugía endovascular, o sea, poner un stent en el tronco de la mesentérica superior, tiene mayor riesgo de recurrencia, un 29% versus hacer un bypass, ¿cierto? Anterogrado, retrógrado, aorto mesentérico, como lo vemos acá, solamente con un 13% de recurrencia. Siguiente, por favor. Y aquí les muestro, por ejemplo, el ROMS, ¿cierto? Entonces el ROMS es una revascularización endovascular retrógrada híbrida del tronco de la arteria mesentérica superior, o sea que el paciente que la parotomizamos, encontramos una isquemia masiva de todo el intestino delgado del colon derecho y el transverso, está todavía, no hay necrosis, hay ventana, entonces abrimos la raíz del mesenterio, disecamos la mesentérica superior y en una sala híbrida le introducimos un catéter de 5 a 8 French y a través de 8 French, a través de ese catéter, avanzamos una guía con guía fluoroscópica y con medio de contraste. Posteriormente hacemos angioplastia con balón de ese segmento ocluido y posteriormente ponemos un metálico montado sobre balón recubierto para permeabilizar y vascularizar la arteria mesentérica superior. Siguiente. ¿Qué resultados tenemos en ROMS? Entonces, ROMS versus bypass y aorto mesentérico o ilio mesentérico. Entonces, 18 versus 16 pacientes. Esto publicado nuevamente en el SBS en el 2020. Y vemos cómo la patencia primaria a 2 años, o sea, que no requirió ningún tipo de reintervención, 88% del ROMS versus 67% del bypass. Y la mortalidad, claramente a 2 años por cualquier causa, fue menor en el ROMS versus el bypass, 56% versus 66%. Siguiente. Entonces, ya con esto, para terminar y como concluir, el tiempo es oro, hay que sospechar, tener claro nuestro mapa mental diagnóstico semiológico y sintomático de nuestros pacientes con dolor de origen vascular, identificar los factores de riesgo, detectar rápidamente los factores predictores para intervenir tempranamente a nuestros pacientes y un manejo agresivo multimodal, como se los mencioné al final. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta. Yo tengo una Profe, yo pregunta con tengo una respecto pregunta. al Sí, claro. síndrome de reperfusión. Digamos que si decimos que el tiempo, pues es importante como ese límite de tiempo de 3 horas entre la isquemia y la necrosis, pero si
hacemos también la revascularización, digamos, como rápido, ¿cómo podemos evitar, digamos, ese síndrome de reperfusión y llevar a un paciente pues a un SRDA? Claro, ahí es vital la comunicación con el anestesiólogo para que el anestesiólogo sobre reanime el paciente, lo hemodiluya y eso haga que se puedan diluir al máximo estas interleuquinas y lo mantenga bien reanimado, ¿sí? Es una de las formas. Antes se habían hecho que cuando usted revascularice primero deje que el paciente sangre y ahí sí después complete la revascularización para que salgan todas esas interleuquinas a través de la mesentérica superior. Se han puesto infusiones de manitol, especialmente en estudios en isquemia de extremidad y en salvamento de extremidad, pero realmente no hay buena evidencia de otros métodos preventivos del síndrome de reperfusión. Lo mejor es hemodiluir a estos pacientes, pero el riesgo está ahí latente, sí. Profe, yo tenía una pregunta también con respecto a esa ventana y es, bueno, no sé, por ejemplo, cuando uno está en un rural, que digamos está en hospitales de primer nivel, que tal vez no tiene acceso directamente ya a un equipo quirúrgico o vascular, y estoy como en ese tiempo de ventana y digamos que empiezo a iniciar manejo con anticoagulación o Sí. vasodilatación, tengo que llevar a mi paciente a un centro y como cuánto tiempo me aumenta el tiempo de ventana. No, ya después de que inicies el tratamiento, ¿cierto? La posibilidad, lamentablemente, ahí no podemos saber cuánto tiempo nos va a aumentar la ventana porque no tenemos una imagen que nos muestre en qué tanta isquemia tiene o no el paciente y no tenemos todos los predictores de sufrimiento de ASA, ¿cierto? Pero si tú ya lo reanimaste en promedio hasta 1 o 2 horas, nos puede aumentar, o sea, si le iniciaste el antibiótico, la anticoagulación plena, una buena reanimación volumétrica y el inhibidor de la bomba de protones, y ya lo estás transportando hasta 1 o 2 horas, nos puede dar de ventana para poder salvar a ese paciente y salvar el intestino. Listo, profe. Excelente. Bueno, no, profe. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Listo. No, a ustedes muchas gracias nuevamente. Espero que les haya servido la charla y les haya gustado. Y pues nada, me comparten el link cuando la monten la grabación para compartirlo. Listo, profe. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y buenas Buenas noches noches para a todos. todos. Placer. Que estén